Bueno, vamos a comenzar ya con preguntas de nuestro oculto público, como esta de Alice Mack, que nos pide que divaguemos, o hablemos por lo menos, sobre los apellidos. Así, Apellidos. abierto. Apelativos, apelladitos. Apellidos A ver, o apelativos son nombres, pues, es decir, una manera de nombrar a algo, ¿no? Y los apellidos, básicamente, bueno, vienen a veces de ciertas profesiones, ¿sí? A veces de algún lugar, no sé, Segovia, como Tomás, Toledo, como Francisco. ¿Sí? El ginecólogo que me trajo al mundo era el doctor Vaquero, por ejemplo. No, ¿sí? bueno. Y Vaquero. no fue elegido porque mi padre es veterinario, ¿sí? Sino por su parentesco tal vez con Lupina Becerra. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos, bueno, el nombre de pila, por ejemplo, una cosa que es muy interesante. Yo siempre cuando decían nombre de pila decía, ¿por qué? Es por la pila bautismal, ¿sí? Y luego el apellido, ¿sí? Pero, claro, antes había muy poca gente. Luego ya, entonces muchos no sabemos. Por ejemplo, Platón no se llama Platón Ramírez, Platón González, no es así, no tiene eso. A lo mejor sí, pero no pasó la historia como eso. Sí, Se no llamaba- pasó. Era apodo. Se firmaba. Era un Platón era apodo. apodo. Ah, bueno, Se pero llamaba era- Aristócles. Exacto. Aristócles. Claro, y para no confundirse con Aristóteles, que era un discípulo no, aventajado, Platón. dijo, no, pues me pongo Platón, porque si no va a haber Por aquí... Se sus puso anchos él mismo. hombros. Él mismo Platón. se Él puso, sí. Y por ejemplo, bueno, en los romanos también, que había muchos hijos, eran, por ejemplo, Quinto Horacio Flaco, ¿sí? El quinto hijo. Porque era el quinto hijo y porque era flaco. Claro. Sí. Ahora, y si Eh, luego engordaba, ¿qué pasaba ahí con el registro? Publio Ovidio Nazón, que era porque era muy narigón. narigón. sí. Publio Sí. Ovidio Nazón. Ovidio. Sí, o sea, eran características físicas o lugares de donde vienen o así, pues, por ejemplo, el Mac quiere decir hijo de. MacPherson es hijo de Pearson. McDonald's. Sí. En mira. escocés y en las lenguas de Macorina Escocia. es hija de la orina. Y en ruso, por ejemplo, yo sería, mi padre es Isaías, entonces sería Eduardo Isayevich Casar. Exacto. Porque El se padre. ponía el nombre Sí, sí, del papá. En Serías, algunas ocasiones era el nombre del Ignacius, patrón, Ignacievich. Ignacievich García, Sí, qué bonito. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ajá. O sea, Ahí lo el hijo de Mijail. De Mijail, sí. Y luego también a quién le pertenecías, cuando había la época latifundista, que tú le pertenecías a un Claro. señor y toda esta parte era, si tú eras Ramírez, era porque pertenecías a Ramiro. Sí. Y entonces todos los que estaban en su hacienda Sí, ah, por su estaban- rama, los Ramiro. Y hay nombres que suenan así padrísimos, muy rimbombantes, pero que pues como Piero de la Francesca, ¿no? Pues nada más quiere decir Pedro el de Francisca. Mira, Francisca era su madre, su Sí, esposa, pues, su hermano. madre, su madre. Sí, que no es lo Pedro de mismo Francesca. Piero de la Francesca que Paquita, la del barrio. Ahora, en realidad es una característica como de la modernidad que a mucha gente no ve y que le cuesta trabajo entender, que en otras culturas o en otras épocas, sobre todo, pues no había nombre y apellido paterno y apellido materno. Esa es una Sí, cosa del, digamos, de la era industrial, de que la gente tiene que De la tener un masividad. nombre y todo el mundo tiene que tener una identidad individual y su propia identidad. Antes, pues en realidad eras del montón, Martínez eran los de Martín, o sea, y eran montones y ya, ¿no? No había... Y eran tenía que muchos ver por con apellido. comunidad, ¿no? También, bueno, en el antiguo Imperio Otomano, por ejemplo, hasta el siglo XX, la mayor parte de la gente no tenía más que un nombre. Sí. O sea, el nombre, lo que diríamos, el nombre de pila. De pila, por ejemplo, el caso famosísimo Aunque de en su caso no Ataturk. era de pila. Sí, Sí, no era de pila, ¿no? Bien, no sería, pero digamos, el primer nombre, Exacto, digamos, y el ya. primer nombre era ya, digamos, Ataturk. Ataturk. Pues bueno, Ataturk es un apodo que le pusieron ya que hizo Turquía. Y luego mucha gente decía, no, es que se llamaba Mustafa. Sí, Mustafa, nada más, porque Kemal también es un apodo. O sea, él nada más se llamaba Mustafa. Es como tú, Nada más se llamaba Kemal y Mustafa. Ataturk tú que te con sabes Kemal y todos los Ataturk son- nombres de los godos, ¿no? Esos nombres Que padrísimos. son unos nombres preciosos, ¿no? Todos dan, ahora que estamos con Juanete, Periquete, Lemúrido y Enfurruñar y todos estos que nos han llegado, es muy Palabras curioso, pero graciosas. los de los godos son verdaderamente curiosos. En la semana pasada creo hablábamos de Teodorico, ¿sí? Y no es Teodorico algo, ¿sí? Ahora, a nosotros ya ahorita tenemos añadidos además números.
Caje 520306 y con homoclave. ¿Sí? Que son formas de aprehensión de la realidad. Ahora, y Caje, qué bueno que no tenías. de los apellidos, Sí, ¿no? de los Te digo. apellidos, lo que llamamos realmente ahora sí, los vamos a no sé apellidos, o qué. sea, los nombres familiares heredados de los padres o del papá y de la mamá, curiosamente sí se sabe que los nombres clánicos que venían de las mamás son anteriores a los nombres clánicos, evidentemente, que venían de los papás, porque la mamá era la única identificable en las tribus y en las hordas primitivas. Sí, pues, entonces, con tanto hombre ahí. el nombre era todos los que eran hijos de esta señora, pero hijos Y- del señor no llevaban el nombre del papá, ¿no? Todavía hasta la fecha en Alemania, o al menos O en hasta hace unos Brasil. años, los padres elegían Joseph, qué por apellido favor. ponerle a los hijos. Podía ser el apellido paterno o el O el materno, materno. ¿no? Por eso ya no hay Hitlers ni Goebbels, Sí. no abundan O en como Estados antes por Unidos, eso, ¿no? como John Que F. vayamos Kennedy, a- John sí. Fitzgerald, Bueno, que es el nombre de la mamá. Respondida Alicia Mack, o sea, Alisa, hija de alguien, Alice Mack, no sabemos de quién, pero aquí ya hemos respondido a tu pregunta. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche.